me puso la pantalla. Lo que les decía es esto, de que en realidad hay un marco de interpretación, no es posible tampoco cualquier interpretación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunas teorías está esta idea de que hay que, digamos, no imponer interpretaciones. ¿Sí? Es decir, esto de yo no puedo imponer interpretaciones, pero tampoco es posible que valide cualquier interpretación, porque además, como mi trabajo de docente, tengo que reconducir o tengo que guiar críticamente a lo que hago. Lo dice explícitamente el diseño curricular nuevo. Tengo que ser un guía crítico, ¿sí? Dice algo que en realidad no es nuevo y lo dicen un montón de teorías. Entonces, todas las interpretaciones son válidas y no. El límite está en el texto y está en la competencia o en las competencias, en los conocimientos que tenga, digamos. Hay dos limitaciones, pero justamente debo reconducir para que amplíe esos horizontes, ¿sí? Esto me hace acordar algo que leí esta semana de Carolina Cuesta, en la que, digamos, había una interpretación posible, porque retoma, digamos, ejemplos, en los que, por ejemplo, el cuento Continuidad de los parques, un estudiante, porque cree en fantasmas, dice que considera que en realidad era el fantasma de que anticipaba que se iba a morir de tal manera y todo eso. Digo yo, ¿y dónde el texto tiene alguna marca que me permita a mí interpretar que hay un fantasma? En ningún lado. Es decir, yo me muero si me dicen esa interpretación. Desde el vamos le voy a decir no. Es decir, muy bonita, vos crees en fantasmas, pero no, porque el texto no lo habilita. Es decir, no le podemos hacer decir al texto algo que no está. ¿Sí? Entonces, con toda la amplitud mental que tengo, hay cosas que no. Es decir, no lo dice. Y justamente porque la construcción de la comprensión lectora es entender esto, de que el texto tiene sus limitaciones, ¿sí? Y que no es todo válido. Entonces, también tengo que reconstruir esto. Pero ojo, que hay un montón de teorías que por otro lado hablan de una libertad, de sí, interpretemos libremente. Bueno, yo no estoy de acuerdo desde el vamos. O sea, no porque eso Lo genera... que pasa cuando sacan cosas de contexto, con este discurso, después que lo levantaron todos los portales, vos lees cómo titulan y lees el titular de Infobae, por ejemplo, que es, los tres tomaron extractos, ¿no? Titulan con comillas, con extractos, Martín Coan, 2 puntos, tal cosa, pero cada uno extrajo una oración distinta que hace que vos después entres al discurso, por más que después esté completo todo el discurso, vos ya vas predispuesto a encontrar una idea que es la de ese extracto de ese título. Y en página 12 era, por ejemplo, solamente la crítica a la industria del libro, a la cuestión económica. En Infobae era otra cosa, pero es tan distinto el sentido que generan, que imponen con ese título. Y pensaba también en esto de las teorías de la estética de la recepción, de pensar en este lector ideal que te puede como construir todo un sentido y que en realidad está dirigido justamente a un lector ideal, que es el que puede entender porque tiene ese bagaje cultural, y el resto, bueno, no sé, que vaya construyendo castillos en el aire, porque vamos reponiendo sentidos a medida que podemos. Bien, pero la importante, o sea, es decir, aunque no tengan a lo mejor todas estas competencias culturales necesarias, lo que hay que, digamos, como proyectar es esta idea de que en realidad hay interpretaciones, es decir, que la realidad es inasible y que hay interpretaciones y que esos textos que nos ofrecen son interpretaciones, ya están masticados. Entonces hay que ir a la fuente para que yo misma, yo mismo pueda hacer una interpretación de ese recorte. Entonces, creo que era Humberto Eco el que dice, es decir, no hay realidad, hay interpretaciones. Entonces, eso tiene que ser como un mantra para que se entienda de que esta no es la realidad, porque todavía tenemos gente que piensa que lo que ven en la tele y lo que ven en los diarios es la verdad, la realidad. O sea, es una aberración, pero eso es enseñar que no, me están recortando la realidad para que yo la vea de esta manera. Es el cuadradito que me muestran. Sí, Barthes también habla de eso con las publicidades, inclusive, con dirigir los sentidos en las publicidades, y pensaba también en los epígrafes de los libros, que una vuelta hablando de epígrafes con un escritor, hablábamos de la relación que hace al sentido del texto. Cuando vos abrís un libro
y te encontrás con un epígrafe, como que yo los veía como, ay, qué linda la figurita, la decoración, como la portada, la foto de portada. Y después, si vos vas realmente a investigar de dónde sale esa cita, te anticipa de alguna forma el contenido del texto, pero tenés que hacer ese trabajo también de ver, y no solamente el recorte de la cita puntual, sino de qué libro en qué idea está en ese libro, porque a veces, no sé, como Piglia, no es lineal que justo el sentido concreto de ese epígrafe vaya a ser el sentido que esté reflejado en el libro, sino que tiene que ver con el libro del que está sacada esa cita, es como un camino mucho más largo. Sí, y que además refiere a sus lecturas, refiere a esos contextos, refiere a múltiples cosas que no lo abarca ese fragmento solamente. Es como expandir todavía más el campo. Por eso, es decir, obviamente es imposible que todos podamos cumplir con esta regla de ser el lector modelo para todos los textos, pero sí es posible que tratemos de ampliar nuestras capacidades, nuestros horizontes, buscando más referencias. Y eso es un aprendizaje, es decir, no quedarte con el recorte, no quedarte con este fragmento, que en realidad es mínimo, y que cuanto más chiquito sea el fragmento de realidad recortada, menos capacidad tenés para ver la totalidad. ¿Sí? Y eso es lo que muchos de los medios intentan, de que nosotros no veamos la totalidad, de que veamos esta porción de la realidad, ¿sí? Que en realidad no explica nada con respecto a todo lo que sucede. Bueno, es interesantísimo el tema. Vamos a unos puntos que me interesaban, que digamos quedan ahí como cuestiones. Bueno, hay una parte en la que habla sobre lo ideológico, no sé si lo han visto, ¿sí? Que él dice, bueno, que no se va a ocupar de esto, de la parte ideológica, digamos que él no lo va a tomar. Eso aparece en la página 15, si ustedes quieren volver a repetir, a revisar esto, ¿sí? Habla de, bueno, de estructuras semánticas, bien, y otras cosas que tienen que ver con el entorno, y ahí habla de lo ideológico, y él dice que no se va a ocupar de esa parte. Bien, hay una cuestión, a ver si la puedo encontrar, que es algo que es... Sí, en la página 14, antes de eso. En la página 14, cuando habla de la anáfora y la catáfora, él habla de término marcado y término no marcado, ¿sí? Bien, lo no marcado y lo marcado aparecen muchísimas veces en lingüística, es decir, tanto en la gramática oracional como en la gramática textual. Entonces, la anáfora es término no marcado, ¿sí? Y la catáfora, término marcado. Entonces, lo no marcado, ¿sí? Es lo que aparece por defecto, digamos. Esto quiere decir que dentro de las opciones lingüísticas que nosotros tenemos, los términos no marcados son los que primero aparecen por nuestro marco de referencia, y en realidad tiene que ver ahí con lo convencional, ¿sí? No es que el término no marcado está instituido de tal manera. No, tiene que ver con convenciones sociales, convenciones culturales. Uno de los ejemplos más claros, que no es en realidad anafórico, pero sí que tiene que ver con el término no marcado, es el uso de hombres para englobar a hombres y mujeres. Bien, entonces en la opción, ¿sí? Ahora está en discusión, pero en la opción de los términos no marcados, el hombres se considera término no marcado, porque es la primera opción que nos aparece por cultura, digamos, que nos han construido, de que esa es, digamos, el que engloba. Y el término marcado sería el del género femenino. Entonces, fíjense que la anáfora aparece como no marcado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las referencias van hacia atrás. Son menos las cantidades de referencias hacia adelante. Por eso la catáfora es la marcada. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Entonces ahí, para que aclaren por las dudas, esto de que lo no marcado se entiende como la opción que por defecto tomamos. Esto, por defecto elijo esta opción. Pero no quiere decir que sea instituida y que no pueda cambiar. ¿Sí? Solo que, digamos, por convenciones que a veces exceden lo que uno, digamos, recibe como lenguaje, por eso en realidad creo que es Voloshinov, Bakhtin, los dos dicen que en realidad el lenguaje nos atraviesa y no es que nosotros hablamos, somos hablados por el lenguaje. ¿Sí? Entonces, ahí está cuestión de que
La anáfora, entonces, es el término no marcado y la catáfora es el marcado, ¿sí? Lo dice ahí como una cuestión. Bien, ahí estamos otra vez ya con los 10 minutos, el recorte, siempre quedamos cortos, y en realidad, bueno, se dijo en la pandemia que eran 80 minutos, y es cierto porque genera mucho más cansancio esto de la pantalla. Pero vieron, hay un montón de cuestiones que todavía tenemos para seguir viendo y seguir hablando, porque es interminable todo lo que refiere. ¿Qué más? Bien, ahí empieza a hablar de los componentes, lo de campo, modo y tenor, que eso lo vamos a trabajar en las clases que siguen, así que bueno, no se hagan problema que eso nos va a quedar. Bien, voy a lo de los foros, rápido que ya nos queda poco tiempo. Revisen que en realidad yo les puse ahí dos ejemplos, no pude leer todavía lo de Juan, esto de explicar, creo que sos vos, Natalia, la que no lo explicó, o sea, los dos ejemplos. En uno de esos juega lo contextual, ¿sí? Esto de, es decir, ¿es ubicado o no es ubicado de utilizar este texto en este contexto? ¿Sí? Esto de la parte de, digamos, de los pronombres, ¿sí? Pensarlo ahí si en realidad es correcto utilizar esto que sería una especie de meme, que aparece en este contexto que en realidad está fuera digamos, de contexto porque no es el ámbito de una red social en el que se lo usa. Por eso yo les decía si en realidad son iguales o no. Eso para que lo piensen. Y después, fíjense que ustedes van dejando los ejemplos y tienen que hablar entre ustedes, es decir, tienen que comentarlos. Yo después los voy a volver a comentar. Lo que quiero tomar es, con respecto al de Natalia, el último que puso, que es el de Mirta Legrand, ¿sí? El de Mirta Legrand, ahí, por eso yo les decía que en realidad les voy a dar un poco más de texto con respecto a lo del registro, porque en realidad la pregunta es desubicada por el hecho de que no tienen confianza. Entonces, no es tanto de sociocultural, sino más bien una cuestión de registro, es situacional, porque en realidad ella no tiene ningún tipo de cercanía con el entrevistado, y sin embargo realiza una pregunta totalmente desubicada, ¿sí? Entonces ahí tiene que ver con su situación, con su registro, ¿sí? Con la opción de registro más que nada, para que lo puedan ver. Yo después voy a escribir algo ahí, pero bueno, es para como lo tengan en cuenta. Algo Ese más. ejemplo lo pensaba más también como la relación entre lo que ella dice al principio, en la introducción de la pregunta, y la pregunta en sí misma, porque lo pensé así en esa diferencia, más que por la confianza, porque ella empieza diciendo, quédate tranquilo, que no te voy a hacer ninguna pregunta difícil, que no va a pasar nada, que aparte yo soy una persona de la calle, dice, ¿no? Que también hay una diferencia ahí, y entonces vos esperás que la pregunta sea, no sé, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué te gusta comer los domingos? No, ¿por qué mataste a tus padres? Es como que hay una diferencia de contexto ahí. Bien, sí, sí, hay una diferencia de contexto, y fíjate que da para analizar muchas cuestiones, porque en realidad, justamente en todo lo que anticipa, ella genera una cercanía. Soy como vos, somos del mismo ámbito, lo único que tengo es un programa de diferencia, digamos, tengo este programa, pero soy una persona común y corriente, no soy Mirta Legrand, y después le zampa la pregunta, que quiebra totalmente las convenciones. Fíjense que ella está rompiendo además con convenciones sociales. Es desubicado preguntar algo que tiene que ver con lo personal, con alguien que no tenés confianza. Eso me hace acordar, bueno, vuelvo a mi pueblo y sus desubicaciones. Un ejemplo, mi hermana es bibliotecaria, y un día va una persona que asiste bastante a la biblioteca y de repente le hace una pregunta personal. Che, ¿y vos te separaste de fulano de tal? Y no tienen confianza, no son amigos, pero dentro del pueblo son capaces de preguntarte este tipo de cuestiones, rompiendo toda convención social, ¿eh? Entonces fíjense cómo juegan, además, dentro del registro, estas convenciones, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿sí? Entonces por eso yo les dije que les iba a agregar el capítulo de Halliday, que tiene que ver con esto, con que el registro además depende de estas cuestiones y de muchas otras que se juegan dentro de lo sociocultural. Por eso el registro también, digamos, no es que se separa, es decir, la coherencia situacional y la coherencia
del registro van de la mano. Una tiene más que ver con el tipo de género que se utiliza, pero la otra está atada inmediatamente a esto de lo situacional, la relación que tienen los participantes, las edades, los ámbitos en los que se mueven. Hay un montón de factores, ¿sí?, que entran en juego dentro de esto que es digamos, el contexto situacional. Pero da para seguir hablando, hay un montón. Y después, el otro ejemplo que puso, ahora no me acuerdo quién, el otro, este de la señorita que habla digamos, que mezcla guaraní. Yo les decía que por eso vamos a leer la parte del diseño curricular nuevo, en el que habla de la interculturalidad, ¿sí? Porque fíjense que en realidad está utilizando un registro en el que hay una variedad lingüística que depende directamente de lo geográfico. Entonces, fíjense que entran cuestiones que tienen que ver con los demás no lo entienden porque utiliza una variedad que tiene que ver con el lugar y con el ámbito. Hay un montón de cosas que se juegan ahí, por eso hay que pensarlo, que en realidad hay que ver si es totalmente desubicado o no, o si en realidad los demás no se adaptan a esa situación. Que esto suele ser también una cuestión dentro de las aulas, el hecho de que, por ejemplo, nuestros estudiantes a lo mejor manejen otra lengua, en el caso de una segunda lengua, o que la segunda lengua sea el castellano y que la primera lengua sea otra, sobre todo del pueblo originario, y que en realidad nosotras pensemos que está, digamos, utilizando una variedad incorrecta, y en realidad no, hay que adecuarse a esto, y hay que ofrecerle otras variedades, otras posibilidades. Por eso les dije que les iba a agregar además un capítulo que habla sobre la didáctica de esto, de la diversidad, cómo trabajar con la diversidad. Porque si bien la escuela tiende a normalizar y tiende a homogeneizar, nosotros no podemos invalidar esas otras lenguas que traen, ¿sí? Hay que trabajarlas, hay que utilizarlas, y hay que poner en la mesa la idea de que en realidad la escuela también intenta imponer una lengua, pero que esa lengua la necesita para poder trabajar en otros ámbitos, para poder abrir horizontes. Me quedé sin aire. Me tomo un mate. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, ya queda re poquito. Hay un montón de cosas que nos quedaron en el tintero, por eso la semana que viene vamos a tener que utilizar muchas cosas para hacer, tenemos que hablar lo de las cláusulas. Fíjense si pueden marcar algunas dudas que tengan, así como estas que han planteado, que son interesantes, ¿sí? Para que no revisemos todo el apunte, porque en realidad hay sí cuestiones que quedan más o menos, que no son tampoco tan difíciles de entender. Y vamos a trabajar lo de los textos, que esto es lo que planteaba Melissa, de trabajar con la cohesión, cómo se va construyendo, para que podamos pensar en cómo se va tejiendo, digamos, la cohesión. Algo para agregar, que nos queda un minuto, y que no podemos volver a ingresar, porque si no, digamos, agregamos mucho tiempo más. A mí me marca que quedan 7 segundos. Sí, ya termina. Entonces, nos vemos la